Hola, soy Jan Marcelo y esto es Perú en Ascenso, el canal donde analizamos con claridad y profundidad los temas que marcarán el futuro de nuestra defensa nacional y el desarrollo estratégico del país. Hoy quiero compartir contigo un tema que viene generando gran expectativa: la posible adquisición de 24 cazas Rafale F4 por parte de la Fuerza Aérea del Perú. Pero esto no es solo una compra de aviones. Detrás hay una jugada geopolítica de alto nivel, liderada directamente por el presidente francés Emmanuel Macron. ¿Por qué Francia está tan interesada? ¿Qué significa esta propuesta para nuestra soberanía y defensa? ¿Y qué implicancias tiene frente a otras ofertas como la de Estados Unidos y Suecia? Quédate hasta el final porque este análisis va mucho más allá de lo técnico. Se trata del lugar que el Perú quiere ocupar en el tablero estratégico del siglo XXI. Desde hace un tiempo vengo siguiendo de cerca un tema que podría marcar un antes y un después para la Fuerza Aérea del Perú. Se trata del intenso interés del gobierno francés, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, en cerrar un acuerdo de venta con el Perú para dotarnos con nada menos que 24 cazas Rafale F4, uno de los aviones de combate más avanzados del mundo. Pero más allá de la noticia, lo que verdaderamente me llamó la atención es cómo esta propuesta francesa se ha convertido en una estrategia diplomática de alto nivel. No es solo una venta, es una apuesta geopolítica. Y no lo digo por decir. Fuentes cercanas al proceso han indicado que Macron no solo ha sostenido conversaciones directas con la presidenta Dina Boluarte, sino que además la invitó personalmente a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Océanos, un espacio donde, más allá de los temas ambientales, se habló de cooperación en defensa. Según muchos analistas, allí se puso sobre la mesa, de manera muy clara, el tema del Rafale. La oferta incluye no solo los aviones, sino también un paquete completo: soporte logístico, entrenamiento de pilotos y técnicos, y armamento de última generación. Se menciona, por ejemplo, la posible inclusión de los misiles aire-aire IRIS-T de corto alcance y los temidos Meteor, de largo alcance, guiados por radar activo, considerados de los más letales en su tipo. Este paquete tendría la ventaja adicional de dar continuidad a la experiencia del Perú con los Mirage 2000, también franceses. Sin embargo, como buen observador del panorama militar y estratégico, sé que este tema no está cerrado. La competencia está fuerte. Estados Unidos, con su oferta de F-16 Block 70, y Suecia, con el Saab Gripen E/F, también han entrado a tallar. Pero hay algo que diferencia a Francia de sus competidores. Está jugando en la cancha política y diplomática con todo lo que tiene. Saben que no pueden repetir el caso colombiano, donde casi logran vender los Rafale, pero al final el negocio se cayó. Por eso, ahora hacen todo lo posible para que no se repita el mismo resultado en Perú. Y las señales son claras. Se habla de una visita oficial de Macron al Perú, en la que incluso podría firmarse el acuerdo. Algunos medios comentan que la entrega sería escalonada: 12 cazas primero y otros 12 en 2026. Mientras tanto, se avanzaría con la firma de contratos complementarios: logística, capacitación y armamento. Todo esto mientras se fabrican los aviones, porque recordemos que el Rafale no es un avión que se compra de stock, hay que fabricarlo casi a medida. También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Francia entregue temporalmente cazas Rafale de segunda mano para entrenamiento, algo que ya ofrecieron antes a Colombia. Aunque el comandante de la Fuerza Aérea del Perú ha sido claro en su posición de adquirir únicamente aviones nuevos, no se puede descartar del todo esta opción como una solución transitoria para preparar al personal mientras llegan los aviones nuevos. Ahora, ¿por qué considero que el Rafale es la mejor opción para el Perú? Primero, por una razón estratégica: independencia. Si optamos por el Saab Gripen, estaríamos dependiendo de Brasil para el ensamblaje, el mantenimiento y los repuestos. Y aunque el Gripen es un excelente avión, eso implica atarnos logísticamente a un país vecino. Además, muchas de sus piezas vienen de Estados Unidos, lo que podría acarrear restricciones en momentos de tensión. Y si hablamos de los F-16 de Estados Unidos, el panorama es aún más complejo. Estados Unidos tiene un historial comprobado de imponer limitaciones en el uso de sus aeronaves. Basta con mirar lo que pasó con Turquía. Solicitó los F-16 Block 70, igual que Perú, pero Washington dejó claro que no podían usarse contra Grecia. Lo mismo ocurre en Asia, donde Pakistán no puede utilizar sus F-16 contra India. Esto nos lleva a pensar: ¿qué ocurriría si en un escenario hipotético, el Perú se viera en un conflicto con Chile?
¿Podríamos usar esos aviones sin restricciones? Hay dudas válidas que no se pueden ignorar. En ese sentido, el Rafale ofrece mayor libertad operativa. No hay condicionamientos políticos tan marcados como los que impone Washington. Y aunque el precio del Rafale es alto, porque sí, es un avión caro, lo que ganamos a cambio es mayor soberanía, mayor autonomía y la posibilidad de contar con una plataforma de combate polivalente que puede asumir múltiples roles: superioridad aérea, ataque a tierra, misiones de disuasión estratégica, todo con un solo modelo. Pero hay más. No todo depende del avión en sí, sino del ecosistema que lo acompaña. La eficacia de un caza como el Rafale se multiplica cuando se integra con capacidades de guerra electrónica avanzadas, radares de largo alcance, y sistemas de alerta temprana y control aerotransportado, AWACS. En este sentido, Francia ofrece un paquete integral que no solo moderniza nuestra flota, sino que transforma completamente la doctrina de combate de la Fuerza Aérea del Perú. Tampoco podemos ignorar el simbolismo diplomático. Para Francia, entrar a la región a través de Perú tiene un valor estratégico muy alto. Significaría posicionarse en una zona clave de Sudamérica, donde puede proyectar influencia en temas de defensa, cooperación tecnológica e incluso en el ámbito económico. Y para el Perú, sería un paso firme hacia una defensa moderna e independiente, alineada con estándares europeos y sin ataduras geopolíticas que nos limiten. Finalmente, quiero recalcar que no se trata de una competencia por quien ofrece el caza más barato. Se trata de quien ofrece el mejor trato para el futuro del Perú. Y en ese juego, el Rafale no es solo un avión. Es una carta diplomática, una inversión estratégica y una plataforma de disuasión que pondría al Perú en una nueva categoría regional. Sé que todavía falta para que se tome una decisión final, pero si el análisis se hace con visión de largo plazo, con sentido geopolítico y pensando en la soberanía, el Rafale se perfila como la mejor opción. Es una inversión que puede parecer alta hoy, pero que en términos de independencia, poder disuasivo y libertad operativa, bien podría ser invaluable mañana. La propuesta francesa no debe analizarse únicamente desde el prisma técnico o presupuestal, sino como parte de una apuesta estratégica por el futuro del Perú. La posible llegada del Rafale F-4 marcaría un cambio trascendental en la doctrina aérea nacional, nos alinearía con estándares operativos de primer nivel y, sobre todo, nos alejaría de dependencias tecnológicas y geopolíticas que podrían comprometer nuestra autonomía en escenarios de crisis. Es cierto que el costo inicial es elevado, pero invertir en defensa no es un gasto. Es una garantía de soberanía. Francia no solo ofrece un caza de combate, sino un paquete integral que moderniza nuestra capacidad disuasiva y abre la puerta a nuevas alianzas tecnológicas, industriales y diplomáticas. Y eso, en un mundo cada vez más inestable, es una ventaja invaluable. Desde Perú en Ascenso, seguiremos de cerca cada paso de esta negociación, porque entendemos que no se trata solo de aviones, se trata de cómo queremos posicionar al Perú en el mapa de la seguridad regional. Soy Jan Marcelo, y como siempre, gracias por acompañarme en este análisis. Si quieres ver más contenidos como este, no olvides suscribirte y compartir este vídeo. Hasta la próxima.